Bienvenidos guardianes a vuestro canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo con mi review, análisis y opinión del capítulo número 26 del manga de Boruto to Blue Vortex, guardianes. Y como todos los meses tenemos en este caso un nuevo capítulo del manga de Boruto, en este caso el capítulo 26 titulado El Contacto. Y si recordamos el capítulo del mes pasado, del mes de agosto, que nos dejó con ese cliffhanger de la oferta hecha por Boruto a Momoshiki, veremos qué ha ocurrido esta semana, así que vamos allá, guardianes. Y como todos los números de la V-Jump en la que hay capítulo de Boruto, tenemos una nueva portada a color, y en este caso vemos a Momoshiki, que fue protagonista, claro, en el capítulo anterior, y que en este la verdad no va a tener relevancia en el sentido de que no sabemos la respuesta que le da a Boruto, pero tengo que decir que el colorido está muy guay porque combina el color grisáceo de los Otsutsuki con un color más rojizo vino. La verdad me gustan las combinaciones de colores, que es lo más destacable normalmente en estas portadas, que la verdad suelen tener una paleta de colores bastante chula. Ahora sí que sí, guardianes, empezamos con el análisis de este capítulo número 26. Y el primer punto que quiero hablar es, en este caso, que Inojin está coladísimo por Himawari. Vemos cómo le regala una miel, en este caso miel que ama Himawari, y esto todo es observado por un sapo de Kashinkoji, que tras, en este caso, el regalo por parte de Inojin a Himawari, le hace una pregunta clara, si le gusta. Este no responde, pero la reacción sola confirma en este caso este punto, y le hace una pregunta muy clara, si la quiere proteger, y este responde que por supuesto. Y en ese momento hay una invocación inversa donde vemos que Inojin aparece donde se encuentran Kashinkoji y Boruto, y este le dice que no hay salida, pero que no se preocupe, que cuando termine de hablar, y en este caso de hacer lo que tiene que hacer, le devolverán, en este caso, a su hogar sano y salvo. Y a ver, creo que la inclusión de Inojin es interesante porque al final del Inoshikacho actual, creo que Inojin es al final el personaje más potencial tiene. Al final creo que es la mezcla entre los genes de los Yamanaka por Ino, todo en este caso el jutsu de traspaso mental y todo eso, que es muy interesante y que vemos su utilización en este capítulo. Y luego, bueno, todo lo que viene de Sai, pues con, en este caso, esa magia, esos jutsus de tinta pictóricos que sirven tanto para atacar, para transporte. La verdad es que es un personaje que le pueden sacar bastante potencial y creo que puede ser interesante, y más habiendo esa relación entre comillas o esos sentimientos que tiene por Himawari, que ya hemos visto en capítulos anteriores cómo le hacen ponerse en medio y llevarse un ataque claro y prácticamente mortal, si no ha sido por en este caso la propia Himawari, y luego en este caso el tratamiento médico de Sakura hubiera muerto. Entonces creo que es importante que le den relevancia a este personaje, sobre todo para que más personajes secundarios, como ya hemos visto en arco anterior, puedan tener pues su momento de brillar y su desarrollo. El segundo punto, guardianes, del análisis, la pregunta es de si Eida está en peligro, y es que tras lo que os comentaba de Inojin, nos cambian de escenario y nos llevan a la guarida de los Shinju, donde Yura está leyendo una novela, y debemos emocionarse un poco como le ocurrió con los sentimientos de Matsuri al encontrarse con Konohamaru, y sigue buscando información respecto al amor, pero esto no es suficiente para aprender y dominar. El amor necesita mucha más información. Aquí vemos que Mamoshi toma la palabra y apunta a que su objetivo es Eida, y sabe cuál es el motivo por el que su instinto la ha elegido para devorarla. Y en este caso explica que lo que busca ese instinto es el control de su información genética superior, además de que los árboles divinos deben, en este caso, prosperar como especie. Aquí Yura, al escuchar esto de Mamoshi, pues dice algo que nos puede llevar a pensar que cuál puede ser el siguiente arco que veremos en Boruto, ya que dice que es
interesante. Y claro, esto me hace pensar de que podamos tener un enfrentamiento que Mamoshi pueda ir, en este caso, luego lo confirma Kashin Koji, pero en ese momento del capítulo no lo sabemos, que en este caso Mamoshi va a ir a buscar o va a ir a enfrentar, a confrontar, a intentar devorar a Eida, lo que va a hacer que no solo se enfrente a la propia Eida, sino a su hermano, a Daemon, que ya sabemos que es muy poderoso. Y la verdad, tengo que decir que toda esta parte de la conversación me parece bastante... No sé a vosotros, pero a mí me ha parecido bastante turbia, bastante rara. La verdad es que digamos el Shinju de Mamoshi es el que más, digamos, más mal rollo da. Digamos que no dan buen rollo ninguno, pero Mamoshi es, yo qué sé, no sé, es como un poco la versión más depravada de los Shinju. Y aquí yo creo que lo que apunta al objetivo, todo esto de conseguir esa genética superior para prosperar como especie, también lo entiendo como un poco a nivel de... hablando de un poco de la reproducción, del ascenso, de la evolución continua que tienen que tener los Shinju, y para poder obtenerlo, el instinto, en este caso, que se ha despertado en el Shinju de Mamoshi, en este caso apunta a Eida con esos, digamos, esas habilidades especiales que tiene, la verdad, bastante perturbador, y da la sensación de que pronto veremos un enfrentamiento de Mamoshi contra Eida y Daemon. Tercer punto, guardianes, del análisis es la pregunta si Shikamaru dejará de ser Hokage, porque aquí, tras lo ocurrido en el capítulo número 25, donde Sai va a buscar a Shikamaru indicándole que tiene que tener una reunión con los altos cargos de Konoha, en este capítulo vemos dicha reunión con los mandamases de Konoha. Y aquí también participa Kashin Koji, porque para eso han traído realmente a Inojin, en este caso al lugar donde se encuentran tanto Kashin Koji como Boruto, para que con su traspaso mental, en este caso, pueda comunicarse con el bueno de Shikamaru, y le da un mensaje claro, que debe evitar que lo destituyan a toda costa. Y aquí vemos, pues hombre, cómo se produce esta reunión, donde están los altos mandos de Konoha, donde también se encuentra el señor Kobu, que es el ayudante personal del señor feudal, y van a hablar de la misión bajo la propia iniciativa que realizó Shikamaru, es decir, sin avisar a nadie, con la información dada por Kashin Koji y Boruto. Aquí vemos cómo el ayudante del señor feudal cuestiona la idoneidad de Shikamaru como líder de la villa, e incluso se está debatiendo la necesidad de la propia villa, e incluso reducir el presupuesto que se le da a la misma. Aquí vemos cómo Shikamaru defiende su actuación, indicando el peligro de la amenaza de los Shinjus, y en este caso que todo está basado en la información recibida. Lo que pasa es que no puede dar el detalle de la misma. Claro, esto hace dudar de la información tanto los mandamases de Konoha como el ayudante del señor feudal, y bueno, apuntan a que si esa información viene del traidor de Boruto. Aquí entra, ¿verdad?, Konohamaru dando su versión de que Boruto le salvó, como ya sabemos, en este caso de Matsuri, y le da la sensación de que no quiere hacer daño a Konoha, y que a lo mejor deben escuchar la historia o el punto de vista de Boruto, pero no le hacen caso y van a abrir una investigación buscando al topo de Konoha, y quien va a liderar esa investigación será el propio señor Kobu. Y claro, aquí, guardianes, hay un peligro real de que al final se pueda descubrir, en este caso, lo que ha ocurrido con Boruto, porque digamos que quien ha ayudado realmente a Boruto ha sido el propio Shikamaru, ha sido Mitsuki y Sarada, y en este caso también Sumire, no tanto Konohamaru, pero que aquí va a hacer, digamos que tiene un rol favorable, en este caso, a Boruto después de lo ocurrido con Matsuri. Y creo que una posible destitución de Shikamaru sería muy problemática, en este caso, para Kashin Koji y Boruto. Por eso ese mensaje, ese claro mensaje de que tienen que evitar que le destituyan, aunque señalen a lo mejor a Konohamaru que no tiene culpa realmente de no haber recibido ningún tipo de información, en este caso de gente que se considera contraria a Konoha, porque es verdad, guardianes, que en cuanto a nivel de poder, los ninjas están muy lejos de los Shinju, ya lo hemos visto en el arco anterior, pero si consiguen igualar, digamos, esa diferencia de poderes gracias a la información que está consiguiendo con las direcciones Kashin Koji y con las estrategias de alguien tan inteligente con dicha información que conoce como es Shikamaru. Si se corta esa relación, toda esa igualdad o algo de ventaja, como hemos visto el plan, y que gracias a eso los Shinju de Ryu y Matsuri son,
este caso derrotados y consiguen el alma de pinchos, creo que en este caso se perdería toda esa ventaja o toda esa igualdad que están generando ese flujo de información, porque como digo muchas veces y lo hablo cuando toco muchos mangas, al final la información y gracias a eso hacer estrategias basadas en dicha información es lo que va a dar ventaja. Veremos más adelante cómo en este caso la próxima dirección que va o la próxima indicación que va a hacer Kashin Koji es en este caso que se va a aproximar Mamoshi a buscar o intentar atacar a Eida. Veremos qué estrategia o qué plan gracias a esa información que le va a dar Kashin Koji se le puede ocurrir a Shikamaru. Por tanto, que Shikamaru deje de formar parte o deje de ser Hokage para lo que es la villa y para lo que es el peligro de los Shinju es más peligroso si este deja de formar parte de la cúpula de Konoha. El cuarto punto, guardianes, del análisis es hablar de la relación de Boruto y Kashin Koji, que como hemos visto en capítulos anteriores, digamos que no es la mejor relación o digamos que no tienen la mayor confianza el uno con el otro, porque tras la reunión de Shikamaru con los mandamases de Konoha vemos como Inojin habla de todas las normas que se han saltado al realizar esta comunicación a espaldas de lo que es la villa, pero aquí Boruto le deja un mensaje claro a Inojin, que van a hacer todo lo que sea necesario para vencer a un monstruo como Yura, y vemos como este lo entiende, en este caso, para proteger al mundo y a la propia Hima. Aquí Kashin Koji aprovecha para preguntar a Boruto sobre si ha contactado con Momoshiki o no, conectando en este caso con el final del capítulo 25 del manga, el capítulo anterior, y sí, ha llegado al final a un trato. Digamos, Boruto se hace un poco el remolón, no acaba de responder todo esto para dejarnos también un poco el misterio sobre si al final Momoshiki aceptó o no el trato. Y aquí lo que hace Boruto es un poco pues quitarse balones fuera y reprocharle en este caso a Kashin Koji que no contó todos los detalles de la misión de la arena, quién iba a morir realmente, pero este se defiende indicando que llevó la situación al acontecimiento más favorable para conseguir que Sarada despertara el Sharingan Caleidoscopio y evitar un futuro en el que moría mucha gente, para acabar, en este caso, la conversación y contactar de nuevo con Shikamaru para comentarle que el árbol divino Mamoshi acudirá a Konoha en una semana y su objetivo es Eida. Y aquí le comentaré un poco las habilidades y cómo contrarrestarlas de este Shinju. Y también creo que hay que aquí hacer un pequeño parón y ver la confianza que hay entre Boruto y Kashin Koji. Creo que es importante porque en todo tipo de relación maestro-alumno, en este caso no es tanto así, pero en el que en este caso tiene que haber un trabajo de equipo, uno de los factores fundamentales es la confianza que se tengan entre los miembros de ese equipo. En este caso, digamos que el equipo es Kashin Koji y el propio Boruto, y vemos que no hay confianza entre ellos, es decir, Kashin Koji desconoce qué ha respondido Mamoshi al trato propuesto por Boruto, y Boruto en el momento de a la pregunta de por qué intervino y por qué ocultó esa conexión que tuvo, esa conversación que tuvo con Kawaki, era para que Kashin Koji no lo conociera, sobre todo porque él tampoco conocía, o Kashin Koji no le comentó todos los pormenores de esa misión en la arena y qué riesgos suponía y a quién tenía, en este caso, a quién se iba a poner en peligro o quién podía morir. Entonces, claramente aquí hay una situación de desconfianza entre ambos y esto puede provocar que en algún momento puedan suponer o puedan producir algún problema entre ellos, porque claramente la confianza entre los mismos es nula. Y ya, guardianes, entrando en el quinto punto del análisis y último de este, hay que hablar de la amenaza de Daemon, porque entrando ya en la parte final del capítulo vemos una reunión de Eida con Sumire y Sarada para hablar con estas de los sentimientos que tienen por Boruto y si se van a declarar. Aquí vemos que, por ejemplo, Sarada piensa que no es el momento por la situación que están viviendo, mientras que Sumire piensa algo parecido, aunque a lo mejor lo hace por sorpresa. Pero toda esta conversación va cambiando y el semblante de la propia Eida cambia y les pregunta una cosa clara: si ellas se sienten atraídas por la propia Eida. Y aquí vemos los pensamientos de Sumire, de las palabras de Shikamaru sobre si Daemon descubre que no les afecta la habilidad de Eida y que correrían peligros si es lo que ocurre. Sabiendo, en este caso Sarada, que las ha descubierto, intenta activar de manera inmediata el Sharingan Caleidoscopio, pero Daemon se abalaza sobre ellas y agarra a Sarada por el cuello, acabando con este potente cliffhanger el capítulo. Y claro, la pregunta es clara con esto: ¿se viene un enfrentamiento de Sarada, Sumire contra Eida y Daemon? A ver, yo
creo que no. Yo creo que no. Yo creo que esto va a traer una conversación interesante. Puede ser un capítulo muy interesante el 27 si se va a enfocar en este tipo de conversación, el descubrimiento de que no les afecta, lo que va a suponer esto para toda la mentira de Kawaki, el cambio de roles en lo sucedido con Naruto. Pero yo no creo que vaya a haber un enfrentamiento, que molaría mucho ver a Daemon en su máximo poder. Yo creo que a Daemon a nivel máximo lo vamos a ver en los próximos capítulos, pero es con la llegada de Mamoshi y no tanto contra Sarada y Sumire. Pero sí que me va a parecer muy interesante todo lo que está ocurriendo en Konoha, porque ya la desconfianza está a flor de piel. Vamos, es que nadie realmente confía que si los altos cargos de Konoha teniendo esa investigación, teniendo dudas sobre el propio Shikamaru, veremos a Mitsuki, Konohamaru, ahora Eida sabiendo, deduciendo que Sumire y Sarada no son afectadas por su habilidad, lo que va a suponer, qué va a hacer Daemon agarrándola una por el cuello. La verdad, muy interesante este final por lo que nos deja y el hype con el que acaba el mismo capítulo para lo que ocurrirá en el capítulo número 27 del mes que viene. Y entrando, guardianes, en la parte de la opinión general del capítulo, pues tengo que decir que es un capítulo transitivo, pero muy interesante. Es un capítulo transitivo, claramente hacia un nuevo arco, da toda la sensación que va a ser el ataque de Mamoshi a Konoha buscando a Eida, y veremos ese enfrentamiento contra Daemon. Veremos también qué ocurre con ese momento muy tenso que se está produciendo al final, con Daemon descubriendo, y la propia Eida, que Sarada y Sumire no están bajo el control, digamos, no tienen la influencia de la, en este caso, habilidad de Eida. Veremos cómo se resuelve, si al final digamos que se resuelve con un conflicto o, digamos, se resuelve a través del diálogo, y veremos por dónde sale. Y también creo que va a ser interesante, como os he dicho, y me parece muy importante la decisión que vayan a tomar en esta investigación buscando el topo de Konoha, porque eso puede hacer, si en este caso se produce la destitución de Shikamaru, que cambien en este caso las tornas o esas estrategias y información que está dando ventaja a los ninjas frente a los Shinju, que ya sabemos que en cuanto a poder les ganan por bastante. Entonces, por eso digo, un capítulo transitivo hacia un nuevo arco, pero muy interesante porque ha tocado muchos palos, y eso se me olvidaba, la parte de Inojin y claramente esos sentimientos que tiene hacia Himawari. Veremos la importancia que van a tener estos en este caso proteger a Himawari, o por lo menos trabajar o poder pelear en algún momento a su lado. Entonces, por eso digo, muchos palos interesantes, pero un capítulo transitivo, no es un capítulo brutal, pero es capítulos necesarios para irnos llevando después de finalizar un arco a otros, guardianes. No sé a vosotros qué os ha parecido. Y poco más, guardianes. Pues nada, si os ha gustado este análisis, review y opinión del capítulo número 26 del manga de Boruto True Blue Vortex, pues ya sabéis, darle likecito al vídeo, suscribiros al canal para más contenido de manga, anime, ya sabéis, un poquito de todo. Y nada, en la caja de comentarios me decís qué os ha parecido el capítulo, os ha parecido un capítulo transitivo, qué es lo más interesante, y sobre todo, qué creéis que va a pasar en este momento tan tenso de Daemon cogiendo del cuello a Sarada y sabiendo que esta y Sumire conocen, en este caso no están bajo la influencia de la habilidad de Eida. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, guardianes.